No creo que en aquel momento tuviéramos conciencia de hacer algo concreto en un movimiento concreto. Teníamos conciencia de hacer algo contra algo que no nos gustaba y queríamos transformar. Estábamos hablando de unos años que no podemos olvidar de dónde venían estos años. Estos años venían, yo pienso que a partir del 55, que se empezó el movimiento teatro independiente de alguna manera aquí en Cataluña, en todo caso, y veníamos del fin de una guerra europea y de las secuelas de un tiempo obsceno y lacerante de posguerra en España. Esto provocaba una situación de contestación a una situación, y de contestación urgente y necesaria. Y esto era como digamos, lógicamente, es como ahora, que según qué actuaciones políticas son una fábrica de independentistas, pues en este momento la acción política del momento, dictatorial y totalitaria, era una fábrica de revolucionarios. Vivíamos de distintos trabajos, pues desde el que hacía gente de seguros hasta yo que empezaba a trabajar en un despacho de abogados o alguien que hacía de dependiente en una tienda, da igual. Y cuando acabábamos nuestros trabajos, ensayábamos, pasábamos noches ensayando, trabajando, fines de semana de bolos, y era como nosotros, el teatro, evidentemente, a nivel económico, hasta los años 70, 70 y algo, la solución económica venía de otros trabajos, evidentemente de otras opciones profesionales que no pasaban por el teatro. El teatro era nuestro punto de partida hacia una lucha muy especial, muy personal y yo diría que muy con una actitud de lucha transformadora. Es decir, queríamos cambiar, necesitábamos cambiar, era urgente cambiar, no podíamos esperar a poder vivir de ello para hacerlo. Es decir, y por tanto estuvimos compaginándolo durante un tiempo hasta que pudimos profesionalizar algunos grupos y en los grupos vivir de ello, subsistir de ello. El proceso de teatro independiente no fue solo desde arriba del escenario, que era un proceso de protesta, de contenidos, de qué tipo de teatro se hacía, sino de cómo se hacía, incluso de las formas de producirlo, del criterio empresarial, entre comillas, del teatro. Se convirtió del empresario individual, este empresario que intentaba pues, ganar el máximo dinero con el mínimo riesgo posible, a propuestas colectivas en las que habían cooperativas, en las que funcionábamos incluso desde un punto de vista de estructura teatral y de estructura de funcionamiento y de producción. También estábamos ofreciendo una alternativa al sistema desde el momento, que además iba cada vez peor, iba en declive. Barcelona hubo unos años que había un par de teatros solo y con 2 o 3 empresarios, esencialmente de Madrid, que traían cosas aquí, excepto el Romea, que programaba cosas aquí, pero eran 3 o 4 teatros que había en una ciudad como la actual. Tenemos, no sé si son 50 o 50 y tantos teatros. Decíamos que estábamos reflejados en los modelos extranjeros y que eran mejores y que eran estupendos, y los desconocíamos porque no podíamos salir de aquí. Quiero decir, vamos a ser sinceros, mucha gente dirá, no, yo es que claro, en Alemania y en Inglaterra y en Estados Unidos nos sonaba que existían, pero yo al menos desde mi caso, y muchos de nosotros, vamos a ser realistas, los soñábamos, estos modelos. Y supongo que con una cierta base para soñarlos, no nos los inventábamos, pero sí de alguna forma nos acercábamos a ellos de una manera un poco ingenua. Éramos conscientes como que existían unas puertas abiertas a la libertad que nosotros nos tardaríamos mucho en alcanzar. Y por lo tanto eran como utopías perseguibles, porque para eso está la utopía, pero en aquel momento aquí nos reflejábamos en ellas de una manera como muy ingenua, porque era como muy difícil acceder, salir, poder incorporarse a los procesos de creación o vivirlos desde dentro. En todo caso, llegábamos un poco, accedíamos a ello un poco desde los resultados, ¿no? Y esto a nosotros nos deslumbraba esa capacidad de libertad, de poder decir lo que pensabas, de expresarse, de no sentirse mediatizado por nada, ¿no? Y claro, cuando esto llegaba aquí, o tú podías escaparte a Londres o a París en un coche que íbamos 5 y pagábamos la gasolina entre todos, y llegábamos a Toulouse y se nos estropeaba el coche, teníamos que volver, que eso pasaba a menudo, pues me había pasado.
dices, bueno, al final era una actitud de necesidad de abrir puertas, de respirar. Algunas de las revistas que nos podrían haber interesado más estaban prohibidas también, no tenías acceso a ellas. Yo recuerdo haber ido a librerías aquí en Barcelona a comprar concretamente El oficio de vivir de Pavese y tenérmelo que vender debajo del mostrador porque no estaba a la venta. Es decir, si El oficio de vivir de Pavese no estaba a la venta, pues fíjate que según qué revistas de teatro, en la que además salían fotos de señores y señoras desnudos. Esto era, bueno, impensable. Ante una situación como esta, o estabas codo con codo con los compañeros, o nos estábamos equivocando mucho. Pienso que es una cosa que hubiera podido seguir, pero que bueno, cuando no aprieta tanto el exterior, pues a lo mejor no es tan imprescindible. Pero en aquel momento podríamos hablar de una relación de complicidad, una relación fraternal incluso, y de compartir esencialmente, de compartir todo aquello que significaba dar un paso adelante y hacerlo con el máximo de garantías de que no te rompieran la crisma, ¿no? Y esto en conjunto siempre era más asequible. Habíamos formado parte, y yo formaba parte, y había incluso protagonizado uniones de distintos grupos en distintas federaciones, aquí en Cataluña, en España. Nos hinchábamos a viajar para arriba y para abajo para reunirnos con los amigos de Tábano o con los amigos de la Cuadra de Sevilla, o daba igual con la gente del norte, y lo hacíamos, yo pienso que movidos ya por una necesidad, pero por un instinto de supervivencia, en el que tenías que buscar a aquellas personas que a tu lado serían capaces de avanzar sin miedo a eso, a que le rompieran la crisma, y muy convencidos de lo que queríamos. Yo recuerdo haber estrenado en Sevilla, y esto ahora sería impensable, en el Teatro Lope de Vega, un Ionesco en catalán, y yo salir vestido de señora, con barba, al escenario, y empezar, que es como empezaba la primera escena, que hacía la criada de la lección de Ionesco, y salía al escenario y empezaba hablando en catalán. Yo pensé, se va a hundir el teatro, me van a tirar piedras. Es decir, ¿qué hace este tío vestido de señora, con un velo en la cabeza, con una túnica de color morado de penitencia y hablando en un idioma que le pasan la boquita? Ahora, nos van a apedrear. Pues la gente, un silencio absoluto, y hubieron momentos en que se reían de los chistes del texto. Se entendía el texto en Sevilla. Había la voluntad de entenderlo y, claro, afortunadamente el teatro no es solo la palabra, y por tanto había un contexto que les permitía seguir el proceso. La lección de Ionesco es una pieza conocida y por tanto supongo que mucha gente de la que iba también la conocía, y por tanto, pero esto ahora es que me resulta impensable. Es que yo me veo quemando como una falla en la Plaza de España de Sevilla. En aquel momento lo de los tweets, los WhatsApp, los SMS, esto no existía, y por tanto todo este tipo de contacto, de conexión había que ser presencial. Afortunadamente era presencial, y ahí es donde podíamos fraguar todas aquellas estructuras que luego nos permitieran avanzar, y que nos permitieran avanzar defendiéndonos, y no ser tan ingenuos de avanzar poniendo la cara para que te dieran dos bofetadas y luego poner otra mejilla. Intentábamos hacerlo desde estrategias que permitieran que nuestro trabajo diera frutos, no que generara mártires que no hacían ninguna falta. Los partidos políticos siempre han utilizado el teatro para lo que les ha interesado, como han utilizado la cultura para lo que les ha interesado. Lo han utilizado como arma de proyección personal, de muchos aspectos que es para lo último, para lo que sirve la cultura. Y por tanto estoy tremendamente decepcionado con la actitud del 99% de los partidos políticos respecto a la cultura. Yo recuerdo que decíamos que trabajábamos para un público popular, pero al final era mentira. Es decir, nos hubiera gustado trabajar para un público popular, porque nuestras propuestas no dejaban de pasar por una propuesta, por un punto de partida algo intelectual. Es decir, que en cambio, sí, miento ahora. Hay una parte del teatro independiente que hacíamos este trabajo, y otra parte del teatro independiente que sí que hizo un trabajo social importante respecto a centros de trabajo, a fábricas, a barrios, a ateneos, donde se trabajó mucho para un público más popular. El teatro independiente que surgía de las universidades, que es donde salimos mucha gente, o que salía de círculos, digamos, más cercanos a
más intelectuales, de alguna manera, pienso que sin quererlo estábamos haciendo una oferta diferencial, absolutamente. Ni bueno ni malo, habían dos ofertas y que las dos luego nos dábamos la mano e intentábamos avanzar hacia lo mismo, pero el perfil de público al que se dirigía ahora, a toro pasado, es mentira. Nosotros no nos dirigíamos a un público popular, al menos mi grupo. Yo creo que hay un antes y un después. El teatro independiente sentó las bases de la estructura actual del teatro en Cataluña, seguro, seguro. En este momento no hay más que ver en quién está en los teatros en este momento. Grupos que venían del mundo del movimiento independiente están gestionando grandes teatros, hay ejemplos clarísimos, y un grupo económico y de producción importantísimo como es el Grupo Focus, provienen de un grupo, no sé si hay gente que lo recuerda, pero provienen de un grupo de teatro de aficionados del Turó de la Peira. Bueno, yo pienso que la situación actual del teatro, la estructura de formación, de funcionamiento del teatro, se basa esencialmente en aquello que gestionamos durante un tiempo y que conseguimos dar la vuelta a un sistema, a una forma de entender el teatro que abrió las puertas a una forma de entender el teatro del resto del mundo. Aquí estábamos en los años 50, todavía, en los 70, estábamos todavía en los años 50 del empresario del puro y el sello de oro en la mano y que le tocaba el culo a la corista. Esto era el empresario habitual que teníamos aquí. Evidentemente esto se transformó a la que entramos en proporcionar incluso fórmulas de gestión distintas, el cooperativismo, el trabajo en común, las empresas que no trabajaban para generar dinero y hacerse ricos, sino que generaban dinero para reinvertirlo otra vez en teatro. Quiero decir que la visión era muy distinta, a pesar de que se tendía a utilizar un sistema económico para vivir de él, lógicamente, pero que se hacía no con la intención del lucro simplemente económico, sino de la autofinanciación y luego de la satisfacción profesional de hacer lo que te gusta, ¿no? La militancia me ha aterrorizado siempre. Yo no he militado nunca en ningún sitio, he estado comprometido siempre donde he estado. Si la militancia quiere decir compromiso, igual he militado y no me he enterado, pero que esencialmente a mí lo de la militancia me ha dado siempre un poco de yuyu, porque significa entrar en unas estructuras jerárquicas determinadas que en un momento determinado marcan y señalan tendencias y maneras de hacer. Yo eso en mi vida no lo he aceptado nunca, igual así me han ido las cosas, pero estoy muy orgulloso de haberlo hecho así. Por eso digo que yo la sensación de militancia no la he tenido nunca porque no he militado nunca, en el sentido estricto de la militancia. Igual he militado muchísimo más que mucha gente que ha tenido un carneo que ha militado. Mi posición ha sido siempre desde un principio de una izquierda progresista en la que yo entendía que las desigualdades sociales no se podían aceptar por un principio, por tanto yo estaría siempre en la lucha o en la trinchera en la que se luchara contra la desigualdad social. Y mira qué sencillo y qué fácil, ¿no? A la vez que comprometido y qué difícil. Esa ha sido mi posición, y si eso es militar, pues voy a militar hasta 5 minutos antes de morirme. Y si no es militar, pues no soy militante. Es que me da un poco igual el término, porque creo en las personas, en las ideologías y en el compromiso, pero de una manera personal. Y eso es lo que he hecho desde un principio, y lo he hecho a conciencia y de la manera más honrada y más noble posible. En aquel momento hubo una fuerte discusión en que se dividió una asamblea por culpa de esto, de un posicionamiento político ante la asamblea de Cataluña, que hubo una facción de la gente de teatro que no quisimos adscribirnos a una determinada propuesta de carácter político. Es decir, que entonces se formó la asamblea de la ADT, la de Trabajadores del Espectáculo, que se escindió, y en aquel momento, ahora incluso te sonríes incluso con cierta ternura, ¿no? porque eran el PSUC, eran libertarios, y al final ves que estamos ahora todos en el mismo camino y que podíamos haber trabajado juntos perfectamente.
puntos de partida distintos. Al final, el objetivo era el mismo y el punto de partida era distinto. En aquel momento no supimos conciliarlo. Bueno, supongo que ahora seríamos más capaces de conciliarlo. ¿Quién es profesional? Aquel que vive del trabajo que hace, ¿no? Entonces, pues hasta que no pudimos decir, bueno, nuestra compañía, nuestro grupo genera suficiente actividad económica como para darnos de comer a la gente que trabajamos en él, no vamos a ser profesionales. Y eso era así. Lo teníamos muy claro, una serie de gente en la que íbamos hacia ahí y perseguíamos ese objetivo. Hubo otros grupos que no se lo plantearon tanto, que preferían ir alternando, incluso les daba quizá un punto más de libertad, ¿no? El hecho de decir no dependo de esto para comer, pero que yo pienso que un número muy elevado de gente que veníamos del teatro independiente nos lo propusimos, profesionalizarnos, y aquí en Cataluña como mínimo se hizo con una cierta rapidez y llegamos, permíteme el término, a asaltar los espacios impensables de la profesionalidad desde el punto de vista de espacios físicos donde se hacía teatro, ¿no? A quedarnos teatros en Barcelona, a gestionarlos y a gestionarlos desde nuestra manera de entender la gestión y la producción del teatro, que pasaba por modelos muy distintos de los que habían hasta aquel momento. Así como nunca he tenido carnet, nunca he seguido escuelas. Ahora soy responsable en una escuela superior de teatro, en una universidad, y lo primero que les digo a los alumnos es no sigáis ningún método y aprender de todos los métodos. Y eso es una cosa que he intentado hacer desde un principio. Todos los métodos tienen muchas cosas a enseñar, ninguno es el único, porque afortunadamente no hay un único en nada, y por tanto todos te pueden enriquecer. Unos te interesarán más o menos, pero te interesan más o menos en función de tu manera de entender el teatro, de tu manera del que más puedes sacar, del que más puedes aprovechar para crecer y desarrollarte como profesional. A mí aquello de que había que encontrar el punto y que había que hacer el extrañamiento, fantástico, para observarlo, para vivirlo, para incluso en momentos determinados utilizarlo, pero me ha dado siempre miedo seguir a alguien. En Derecho, que es donde estaba yo, y estábamos un montón de gente que todavía están en el mundo del teatro. Estaba Carlos Canut, estaba Mario Gas, estaba Carlos Velat, estábamos Cristina Fernández Cubas, que lo escribió, o Carlos Trías, que murió. En fin, cantidad de gente que luego... Enrique Vilamatas también estaba en el teatro independiente. Pasa que luego fuimos cogiendo distintos caminos, ¿no? Pero que fue toda una generación de gente, porque nosotros hacíamos broma que decíamos que la Facultad de Derecho era el único bar que tenía facultad. Porque en realidad nosotros íbamos a examinarnos y a las clases íbamos aquello justillo, aquellas que nos obligaban, que si no íbamos nos suspendían, para aprobar, pero nosotros pasábamos el día ensayando, haciendo propuestas, bueno, implicados en el Sindicato Libre de Estudiantes, que era otra opción de lucha política efectiva, inmediata, de intervención, no teórica, no solo era teórica. Y por tanto había una conciencia importante de voluntad de transformación, de revolución personal, de propuesta de modelo social distinto, de riesgo, de no admitir que un señor con una gorra de plato y una porra pudiera entrar en la facultad a decirnos qué teníamos que hacer, ¿no? Y ese descaro o esa actitud buscaba herramientas para mostrarse, y una herramienta importantísima era el teatro, y esta herramienta de transformación que sigue siendo el teatro en aquel momento fue de transformación y de revolución, evidentemente. Desde el punto de vista más objetivo, no hablo de que fuéramos aquí, que fuera la Revolución de Octubre, ni que hiciera falta decapitar a nadie como la Revolución Francesa, pero sí hubo una actitud de los participantes ahí de revolución personal que hacía que no permitiéramos que eso pudiera prosperar. Sé que al final se murió en la cama, ¿eh? Nadie consiguió darle la vuelta, pero cuando se murió en la cama se había hecho un proceso que luego permitió otro proceso, que discutiríamos mucho, pero permitió otro proceso porque veníamos de donde veníamos. Si no hubiera habido quien hubiera empujado, probablemente
hubiéramos cogido el equivalente en los años 50 y esto hubiera sido un calvario. De hecho, España no podía mantener esto. En los años 55, cuando empezó las primeras muestras de teatro independiente, como hemos dicho antes, que Europa acababa una guerra, España tenía los coletazos todavía de la durísima posguerra, España necesitaba entrar, creo que fue en el 55 que entró en la ONU, que empezó, entre comillas, a intentar, exacto, a intentar decir, vamos a pasar página y vamos a incorporarnos a la normalidad europea y a ver si nos aceptan. Porque claro, aquella situación tan absolutamente insostenible, Europa era otra cosa, venía de una guerra, pero eran países democráticos. Una oferta como la Escuela de Arte Dramático Adrià Gual era como una ventana de aire fresco, ¿no? Era como formarte en el extranjero. Y fuimos unos privilegiados los que pudimos trabajar y formarnos ahí. Tenía gente muy diversa, tenía una propuesta muy transversal, muy abierta, muy de horizontes amplios, lo que aquí no estábamos acostumbrados. Aquí el horizonte se nos acababa en la puerta de casa, ¿no? Y en la Escuela de Adrià Gual aprendimos que el horizonte no era una línea pintada al final, que no acababa, que seguía, ¿no? Y nos abrieron ventanas al resto del mundo y a Europa esencialmente, ¿no? De entender que sucedían otras cosas, que afortunadamente podían suceder otras cosas y que estaban en nuestras manos que sucedieran, ¿no? Fue un lugar de formación académica desde el punto de vista teatral, pero de formación de personas comprometidas y de personas con capacidad de entender por qué estábamos haciendo esto y para qué lo hacíamos. Nací en el 46 y me tocó vivir esa época, pero la suerte de haber tenido el entorno que tuve para poder incidir y trabajar y ofrecer mi esfuerzo a una época apasionante que no la deseo para nadie, pero que estoy orgulloso de haberla vivido.